general al cual darle a los pacientes que pues presentan este síntoma que es bastante común y bastante pues debilitante. Bueno, entonces inicialmente tenemos que el prurito puede definirse de muchas maneras y existen muchas definiciones en la literatura. Existen unas desde una sensación desagradable que provoca el deseo de rascarse o una sensación que se alivia con el rascado. Sin embargo, la más completa que pude encontrar es esta, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una alteración real o percibida de la piel que produce el deseo de rascarse. Es muy importante el componente emocional que hay en esta definición y que lo obvian otras definiciones, ya que el prurito no solamente es lo que nosotros creemos que sentimos en la piel, sino que también hay una interpretación por parte de nuestro cerebro emocional y motivacional que nos hace tanto llevar el rascado como a la afección que podemos llegar a tener. Es muy importante hablar de este tema porque es un síntoma bastante frecuente, no solamente en los trastornos dermatológicos. Obviamente en los trastornos dermatológicos se considera el síntoma más común de todos y por no decir que casi todas las enfermedades que comprometen la piel, específicamente las inflamatorias, pueden cursar con prurito. Sin embargo, también enfermedades sistémicas donde no haya ningún tipo de dermatosis evidente pueden cursar con prurito. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Dermatología hace pues libera como datos epidemiológicos sobre el prurito en distintos países de Europa. Por ejemplo, en Noruega, el 8.4% de los pacientes que tienen enfermedad cutánea cursan con prurito. En Turquía, casi más del el 10% de los pacientes que consultan lo hacen específicamente por prurito, que es bastante, pues para decir que solo una consulta sea específicamente por prurito. Y en las causas del prurito generalizado existen desde, por ejemplo, el embarazo, que afecta más o menos el 5% de las embarazadas, el VIH más o menos el 13%, la hepatitis C y muy importante la enfermedad renal crónica, ya que esta, como vemos ahí, hasta el 77% de los pacientes cursan con prurito generalizado. Más que allá del prurito, hay clasificaciones como la aguda y la crónica, que más adelante la vamos a ver, pero así por encimita, el prurito agudo es el que dura menos de 6 semanas y el crónico el que dura más de 6 semanas. Y específicamente, la epidemiología se basa más en el prurito crónico, ya que es el más debilitante y el que más afecta la calidad de vida, porque el prurito agudo, bueno, puede ser muy molesto, pero igual va a durar un corto tiempo y las personas suelen olvidarlo, mientras que un prurito que dura más de 6 semanas nos va a afectar significativamente. Entonces, tiene una alta prevalencia, hasta el 3.5% de la población adulta puede sufrir del prurito crónico. Es importante saber que a medida que pasan los años, es más probable que nosotros entre estemos más viejitos, es más probable que tengamos algún tipo de prurito que nos dure más de 6 semanas, es decir, prurito crónico. Otra cosa súper importante es que en un porcentaje alto de los pacientes, 20%, no vamos a saber la causa, que eso es muy frustrante a la hora de dar un tratamiento, porque muchas veces no vemos o no evidenciamos una causa clara y no podemos dar, por así decirlo, un tratamiento específico, que más adelante voy a mostrar que el tratamiento del prurito es similar al de el dolor en cuanto a que va escalonado. Sin embargo, cuando no tenemos un tratamiento dirigido, va a ser mucho más difícil. Y también aproximadamente el 60% de los pacientes que tienen más de 65 años sufren algún grado de prurito de diferente intensidad, ya sea leve a intenso, cada semana. Entonces es un síntoma bastante frecuente, que es muy importante pues tener en cuenta el tema. Bueno, en cuanto a la piel, pues sabemos que es un órgano sensitivo que cuenta con una extensa red de que, nervios aferentes que lo que hacen es transmitir distintas emociones, distintas sensaciones, perdón, ya sea dolor, tacto, temperatura, vibración, expresión y en este caso específicamente el prurito. Esta capacidad pues de la piel de llevarnos esos estímulos externos al interior y poder interpretarlos juega un papel muy importante, ya que uno nos permite la comunicación no verbal entre los individuos y también juega un papel muy importante a nivel protector, ya que, bueno, podemos saber si algo es peligroso o no, si algo es placentero o no. Como vemos en la imagen, las terminaciones nerviosas llegan hasta la epidermis. Las flechas blancas muestran entonces como las terminaciones nerviosas libres
llegan hasta la epidermis, específicamente hasta el estrato granuloso, y son de menor tamaño, mientras que las que vemos en negro son nervios que se encuentran a nivel de la dermis superficial específicamente, y en la dermis papilar, y son de mayor tamaño. Algo muy importante es que el prurito, casi que se podría decir que las unidades del prurito están en la epidermis, porque cuando se retira o se quita la epidermis, la sensación del prurito desaparece. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Además de eso, tenemos que recordar los tipos de fibras nerviosas que hay, específicamente las neuronas aferentes primarias que inervan la piel. Existen diversos tipos que van a variar en el diámetro, en el grado de mielinización, la velocidad de conducción y qué estímulo es el que nos van a llevar. Entonces existen fibras A, B y C. Las A, por ejemplo, tenemos que son las de mayor tamaño, específicamente las A beta, que son las más grandes, que están mielinizadas y tienen una velocidad de conducción mayor, que nos llevan tanto estímulos de tacto ligero y estímulos de movimiento. Específicamente en el prurito, las fibras A delta y las fibras C son las más importantes. Las fibras A son fibras de un diámetro pequeño, pero están mielinizadas. Eso quiere decir que su conducción es un poco más rápida que las que no están mielinizadas, y estas específicamente nos llevan tanto dolor como prurito. Por otro lado, las fibras C son las más específicas, por así decirlo, para la transmisión del impulso nervioso del prurito. Estas son de diámetro pequeño, estas no están mielinizadas, su conducción es lenta y podemos dividirlas en dos, unas que son sensibles a la histamina y otras que no. Las que son sensibles a la histamina comparten tanto histamina y prurito y sensación de temperatura, mientras que las que no responden a la histamina nos van a tener prurito, sensación térmica y también estímulos mecánicos, como que pues también el dolor, por así decirlo. El dolor y el prurito tienen bastantes cosas similares, no solo desde el punto de vista clínico, como que los dos afectan grandemente pues la calidad de vida de las personas, son sensaciones desagradables, sino que, por ejemplo, la conducción, por así decirlo, es muy similar y las fibras nerviosas las comparten. Y de hecho, algunos autores, por ejemplo, dicen que en realidad la conducción del prurito y el dolor es similar, solamente es la interpretación en la corteza la que hace que varíe o sea diferente, porque una nos hace retirar el dolor, el reflejo de retirada, y por otro lado tenemos el prurito, que lo que nos va a desencadenar es rascarnos. De manera grande, tenemos dos vías principales para el prurito: la vía que es dependiente de la histamina y una vía que es independiente de la histamina. Entonces, la vía, las dos, lo que comparten, entonces hay una interacción entre la fibra nerviosa, es decir, tanto las tipo C que responden a histamina y las fibras C que no responden a histamina, con los queratinocitos y el sistema inmune. Estos van a liberar tanto las fibras nerviosas como el sistema inmune, como los queratinocitos, unos mediadores que sean inflamatorios, neuromediadores o neuropéptidos, que lo que van a hacer es activar esas fibras nerviosas. Más adelante vamos a ver estos mediadores que son, pues, son bastante importantes, y lo que hacen es desencadenar el potencial de acción, activar estas fibras, llegan a la médula y en la médula ascienden hacia el tálamo y por último hacia la corteza cerebral. Específicamente, entonces, para mostrarlo más detalladamente, entonces tanto las fibras para el dolor y para el prurito van por la misma vía. Llegan a la región dorsal de la médula, allí hacen sinapsis con las segundas neuronas y allí lo que hacen es decusar y ascienden por la vía espinotalámica lateral. Y una vez llegan en la vía espinotalámica lateral, lo que hacen es que llegan al tálamo y en el tálamo se van a distintas regiones. Es importante saber que estas regiones no son específicas, es decir, no se sabe específicamente si hay regiones del cerebro que responden o son específicas para el prurito, pero en distintos estudios se han visto que hay algunas regiones que se activan cuando hay prurito, por así decirlo. Algo importante de mencionar es la sustancia gris periacueductal, que esta lo que se encarga principalmente es de la modulación del dolor. Pero cuando hay un estímulo que duele y pica al mismo tiempo,
esta sustancia gris periacueductal también se encarga de modular el prurito. Sin embargo, cuando solamente nos exponemos a algo que nos pica, pues, la sustancia gris periacueductal no hace su función de inhibir ni modular. Está, por así decirlo, atada a que tenga que ver, haya una sensación de picazón acompañada de dolor. Entonces, una vez estas vías llegan al tálamo, van a activar distintas áreas en el cerebro. Entonces ya van a ser, por ejemplo, en la corteza anterior y posterior del cuerpo calloso, el área precuneiforme, la somatosensitiva primaria o secundaria, la circunvolución supramarginal y el complejo ínsula claustro. Como les dije, en realidad no hay algo específico, pero por ejemplo, en los pacientes con dermatitis atópica que ellos tienen este prurito crónico debido a la disfunción en la barrera cutánea específicamente, se ha demostrado que hay una activación de la corteza posterior del cuerpo calloso y precuneiforme, que esta es lo que se encargan más que todo, es de tareas integradoras, donde está la percepción visoespacial, recuperación episódica y la conciencia de uno mismo. Esto lo que hace es indicar lo que yo les mencionaba al principio, que hay un componente emocional y afectivo muy importante en el prurito. Por otro lado, en pacientes sanos, cuando se rascan, se inhibe específicamente la corteza del cuerpo calloso y se activa el área prefrontal y el cerebelo, que el cerebelo se encarga de la coordinación. Entonces, en el rascado, y también se ha visto que se activa el circuito de recompensa, especialmente el estriado y la sustancia nigra. Otra cosa muy importante es que para que se desencadene prurito no es necesario que haya un estímulo periférico. Es decir, desde el sistema nervioso central pueden haber estímulos que lleven a que sintamos picazón y no necesariamente tiene que ser del exterior, puede ser del sistema nervioso central hacia el exterior. Entonces, como les había dicho, volviendo acá, entonces en esta imagen, los mediadores inflamatorios, neuromediadores y los neuropéptidos son los más importantes y nos van a condicionar esa respuesta al prurito. Obviamente, como el que principalmente se le vienen a las personas a la mente cuando se piensa en rasquiña, en prurito, en picazón, es la histamina. La histamina es uno de los principales mediadores, pero no es el único. Entonces, este es un mediador que se encuentra almacenado en los basófilos y los mastocitos que una vez se activan se libera. Este se une a receptores del H1 al H4, sin embargo, el principal, el más importante, es el H1, pues en cuanto al prurito. Entonces, una vez se activa el receptor H1, esto va a activar la fosfolipasa beta 3 y la A2, que esta a su vez va a activar un receptor muy importante, que es el TRPV1 o receptor de potencial transitorio vainilloide 1, que lo que hace es desencadenar una respuesta de influjo de calcio y eso lleva a la activación de las fibras nerviosas tipo C dependientes de histamina. La histamina tiene algo característico y es que no solamente uno se le viene a la mente siempre es el prurito, pero algo muy interesante es que según el lugar donde se libere la histamina va a venir la sensación. Es decir, como les dije al inicio, cuando el prurito está, las unidades del prurito están específicamente en la epidermis. Entonces, cuando la histamina se libera de manera superficial en la epidermis o en la dermis superficial, se va a presentar abones y sensación de prurito. Sin embargo, cuando se hace de manera más profunda, ya sea en dermis reticular o en hipodermis, lo que va a pasar es que se produce angioedema y más que prurito, que también puede haber algo de prurito, va a ser quemazón, sensación de quemazón e incluso dolor. Otro mediador importante es la serotonina, que la serotonina puede producir tanto prurito a nivel periférico o a nivel central. A nivel central se cree que es más porque tiene un efecto homólogo o que hace un agonismo sobre los receptores de opioides, mientras que a nivel periférico, específicamente lo que hace la serotonina es estimular la liberación de histamina o la degranulación de los mastocitos. Otro muy importante, que de verdad se podrían decir que son los principales mediadores del prurito independientes de histamina, son las proteasas. Estos en muchos textos, y creo que en un cuadro anterior habíamos visto que decía algo del grano del terciopelo, estos son como los que hacen referencia a eso, que es la otra vía más importante, es la vía independiente de la histamina,
son las proteasas. Estas principalmente se unen a los receptores tipo par, que los más importantes en el prurito son el 2 y el 4. Las interleuquinas por sí mismas también pueden desencadenar prurito. La 2 y la 6 son dependientes de histamina. Lo que hacen es liberar histamina, inducir la liberación de histamina por parte de los mastocitos, mientras que la interleuquina 31 tiene distintas funciones. Uno, produce elongación y ramificación de las fibras nerviosas dérmicas. Lo que hace es como un efecto de hiperinervación, hiperinerva las áreas, lo que hace que sea más probable que se pueda tener ciertas sensaciones como el prurito. Y también se ha visto que cuando se aplican o se administran anticuerpos dirigidos contra la interleuquina 31, la sensación de prurito desaparece inmediatamente. Entonces, aunque no está muy especificado su mecanismo de acción, con estos, por así decirlo, estudios se ha visto pues, que es muy importante en cuanto al prurito. Y ya otros, por ejemplo, los péptidos, como las bradequininas, que son potentes vasodilatadores y mediadores inflamatorios, la sustancia P, que también se comparte con el dolor, son mediadores del dolor, también se une a receptores NK1 que actúan como mensajeros específicamente entre las fibras nerviosas o las terminaciones nerviosas libres y los mastocitos. Sin embargo, también se ha visto que independiente de los mastocitos, también la sustancia P puede desencadenar prurito. Y también los opioides, que estos tienen tanto acción periférica como central, al activar receptores tipo MU y son los principales del prurito, porque si se activan los otros que son los kappa, esto tiene un efecto contrario que antes es bloquear la sensación de prurito. A nivel periférico, los opioides lo que hacen es la de inducir la degranulación de mastocitos y por eso es que causan prurito. Es que sería un prurito dependiente de histamina, pero a nivel periférico, mientras que a nivel central desencadenan un prurito independiente de histamina. Entonces, lo que les había mencionado hasta ahora son los mediadores específicamente en la unión de la fibra, la terminación nerviosa de la fibra tipo C con la interacción con las células del sistema inmunitario y los queratinocitos. Mientras que en la médula espinal también existen mediadores específicos que se relacionan con desencadenar prurito. Uno es los opioides, como les había mencionado, además de que tienen la función periférica, a nivel específicamente en la médula desencadenan prurito. De hecho, la administración epidural o espinal de morfina con frecuencia lo que causa es un prurito que es segmentario y este prurito es independiente de la histamina. Otro importante es el péptido liberador de la gastrina, que cuando se ha visto entonces que en las células en neuronas del asta dorsal que tengan receptores para péptido liberador de gastrina, cuando se eliminan esas neuronas, el prurito disminuye o desaparece. La sustancia P también a nivel periférico y a nivel de la médula, y también el péptido natriurético tipo B, se ha visto que la unión del péptido natriurético con su receptor interviene en las vías también del prurito. A nivel del encéfalo, aunque ya les había mencionado algunas, existen áreas que sí están un poco más definidas, como la corteza prefrontal, la cingulada anterior, la somatosensitiva primaria y secundaria y la ínsula. Más o menos haciendo como una analogía con el dolor, el área, o sea, la ínsula y la corteza del cíngulo anterior se relacionan con los aspectos más como afectivos y motivacionales en cuanto al prurito, mientras que el área somatosensitiva primaria se relaciona con procesar características como la intensidad, la temporalidad y la espacialidad del prurito. Aquí en este esquema vemos entonces diversos de los mediadores que les había hablado en cuanto a en la, ¿en la qué? En la médula. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el péptido liberador de gastrina, el GRP, que se une al el BB2, que es el receptor específico, y cuando se unen, lo que hacen es generar prurito. Al igual que la sustancia P, cuando se une directamente a su receptor NK1, también desencadenan prurito. Por otro lado, tenemos la morfina al receptor tipo mu, cuando se une, también desencadena prurito.
Pero por el contrario, cuando se activa el receptor kappa de opioides, hay un efecto contrario que es bloquear el prurito. Por ejemplo, algunos moléculas que se han estudiado como la Prepitad, que lo que hace es bloquear el receptor NK1 de la sustancia P, también inhibe la sensación de prurito. Y hay un concepto bastante interesante que es el de la sensibilización al prurito. Al igual que hay una sensibilización al dolor, el prurito también se comporta de una manera similar. Usualmente, que sería más o menos esta aquí, el glutamato y el receptor, pues el NMDA. Lo que pasa es que usualmente el glutamato activa el receptor NMDA, pero no lo hace en todas las ocasiones. Esto se hace porque el magnesio evita que siempre se desencadene como el potencial de acción al ser activado por este neurotransmisor. Sin embargo, cuando hay trastornos inflamatorios crónicos, donde hay liberación de todos estos mediadores de manera crónica, ya sea sustancia P, histamina, proteasas, esto hace que esta vía o el receptor del NMDA siempre se active cuando se une el glutamato. Entonces, esto hace que los impulsos siempre sean muy intensos y constantemente esté activado. Entonces ocurren dos cosas importantes, algo que es la hiperquinesia y la aloquinesia. La hiperquinesia es similar a lo que sería la hiperalgesia, es decir, estímulos que generan dolor, pero lo están desencadenando de una manera exagerada. La hiperquinesia sería algún estímulo que a mí me genere picazón, pero me está generando una picazón demasiado intensa. Y por otro lado, la alodinia, que es estímulos que no generan dolor, me generan dolor, y la aloquinesia, que es normalmente uno toca una bolsa o toca cualquier cosa y eso no le va a generar picazón. Pero en estos pacientes, cuando hay sensibilización al prurito, hasta cualquier roce, cualquier tipo de estímulo que normalmente no me generaría prurito, lleva a al desencadenante, pues que se lleve a cabo el prurito. Y en sí, finalmente, estas serían como un resumen de las vías como tal del prurito. Estas dos, la de la histamina y aquí es la del terciopelo, pero es la de la proteasa, son las más importantes y las más estudiadas y más caracterizadas en los seres humanos hasta ahora. Entonces, como les había mencionado, la histamina según los receptores de histamina, activa fosfolipasas beta 3 y los receptores vainilloides. Y por el otro lado, las proteasas activan los receptores PAR2, también receptores vainilloides y cada una por sus fibras C, tanto dependientes de histamina como independientes de histamina, van a llegar a la médula, donde tanto el péptido natriurético o el péptido liberador de gastrina van a desencadenar el impulso, donde va a llegar al tálamo y finalmente se va a llevar la sensación pues, del prurito. Existen otras que son menos estudiadas. Otra importante podría ser que está siendo apenas caracterizada, es la vía del prurito no histaminérgica específica para la cloroquina, que es un medicamento pues, que se usa tanto en enfermedades reumatológicas, lupus y también un antimalárico. Bueno, entonces ya saliendo como de esto un poco más abstracto y más difícil de entender, vamos a hablar ya más implicaciones clínicas, que son como algo más importante y de pronto más interesante pues para algunos. Lo primero es la clasificación. Existen múltiples clasificaciones, sin embargo, una de las más útiles es la clasificación entre el prurito agudo y crónico. El prurito agudo, como les dije, es el prurito que dura menos de 6 semanas, mientras que el prurito crónico es el que dura más de 6 semanas. Es importante esta clasificación, uno, porque el prurito agudo usualmente logramos saber cuál es la causa, ¿sí? Como, pues, si lo picó una abeja, tiene urticaria, etcétera, logramos identificar qué es lo que está haciendo que le pique. Y la afección en la calidad de vida, aunque momentáneamente puede ser alta, no suele hacer un deterioro crónico, mientras que el crónico usualmente no sabemos cuál es la causa y tiende a afectar más severamente la calidad de vida, acompañando con otros tipos de trastornos, ya sea insomnio, depresión o ansiedad. Específicamente, en las guías publicadas en el 2018 por la Sociedad Británica de Dermatología, hacen una clasificación que me parece bastante interesante. Uno es clasificar el prurito si hay una enfermedad dermatológica o una dermatosis en el paciente. Entonces, sería un prurito asociado a una dermatosis, que esa sería una clasificación. Y la clasificación tipo 2 es el prurito donde no hay una dermatosis asociada,
que ya tenemos otras dos clasificaciones más, que sería la 2A y la 2B. La 2A sería el prurito que no tiene ninguna dermatosis asociada, pero es causado por una enfermedad sistémica. Y en el tipo B es el que no encontramos la causa, es el prurito de origen desconocido. Como hay fiebre de origen desconocido, también hay un prurito de origen desconocido. Y es importante también que tanto en el 2A como en el 2B se pueden encontrar cambios cutáneos. Es decir, no quiere decir que porque sea prurito asociado, no asociado a una dermatosis, no podamos ver cambios en la piel. Que esto hace referencia a los hallazgos secundarios al rascado, que eso es muy importante, que son principalmente estos que vemos acá. Las escoriaciones, que pueden ser lineales, puntiformes, la liquenificación, que hace referencia a los cambios crónicos, al engrosamiento de la piel, la hiperlinearidad en la piel debido al prurito crónico o al rascado crónico que hace que se engrose la piel, y incluso algunos cambios más grandes o más a largo plazo que serían ya como diagnósticos, incluso un prurigo nodular, donde se ven lesiones tipo nódulos o lesiones o pápulas escoriadas que, aunque es un diagnóstico como tal, pues el prurigo nodular es un diagnóstico, muchas veces son secundarias al rascado, entonces no se tiene una causa clara, sino que es más bien que se desencadenó porque le está rascando la piel. Entonces, el hecho de que encontremos alguna de estos hallazgos, ya sean escoriaciones, liquenificación o lesiones prurigoides, no quiere decir que no lo podamos calificar dentro del tipo 2, que son los prurigos no asociados a una dermatosis, porque directamente podemos decir que las escoriaciones se pueden hallar tanto en dermatosis específicas como en una piel que simplemente está rascando. Y el prurito crónico también tiene otra clasificación, que es muy similar a la anterior, que podemos hacer una clasificación clínica o una clasificación etológica, que tenemos el prurito que está sobre una piel normal, el prurito sobre una piel inflamada o que tiene una dermatosis, o el prurito crónico que muestra lesiones de rascado. Esa sería una clasificación eh, clínica, mientras que etiológica tenemos diversas causas. Hay causas dermatológicas, sistémicas, neurológicas, psiquiátricas, multifactoriales y las causas desconocidas, como les mencionaba, el prurito de origen desconocido. Entonces ya vamos a hablar más o menos de cada una de estas causas y ahí como desglosándolas más o menos. Entonces, las causas cutáneas o las causas dermatológicas son las más frecuentes y son las que más se asocian con prurito. Como les dije, el prurito es el síntoma más común en las enfermedades dermatológicas y el más frecuente de todos es la sequedad, la resequedad o la cerosis en la piel es hasta el 85%, en el 85% de los casos es la causa del prurito. Esa es. Y con cosas tan simples como medidas básicas que las vamos a ver en el tratamiento, se pueden manejar y sin tener que pensar en cosas más avanzadas. Simplemente la resequedad de la piel hace que pique mucho más. Esto ocurre específicamente porque hay una disfunción de la barrera cutánea. Esto hace que al haber una disfunción de la barrera cutánea, la piel sea mucho más vulnerable. Esto ocurre principalmente en los pacientes de mayor edad. ¿Qué ocurre entonces? Hay un aumento del pH. La piel usualmente tiene un pH ácido que lo que hace es permitir un adecuado funcionamiento de las funciones celulares de los queratinocitos y una adecuada interacción entre el microbioma cutáneo. Una vez se aumenta ese pH, entonces se altera el microbioma cutáneo y se alteran las funciones enzimáticas en los queratinocitos. Además de eso, es más probable que se activen receptores PAR2, que son esa vía independiente de histamina principal de la proteasa que desencadena prurito. Otra cosa es que disminuye el factor natural de humectación. El factor natural de humectación son esas sustancias higroscópicas o proteínas higroscópicas que se generan de la proteólisis o la degradación de las filagrinas. Entonces, eso lo que hace es atraer y retener el agua, ayudar a la retención y a la atracción de agua en el estrato córneo, que la disfunción de la barrera principalmente habla de una disfunción del estrato córneo donde se pierde esa cohesión tan importante o tan interesante que hay entre los queratinos, entre los corneocitos que se unen como ladrillos y cementos,
Entonces hace que sea mucho más probable que entren estímulos externos e irriten la piel, que lleve a una mayor autorreactividad. También disminuyen la actividad de las enzimas formadoras de ceramidas, que las ceramidas hacen parte también de todo este complejo de humectación, que lo que hace es permitir que la barrera de la piel funcione y cumpla su función a cabalidad. Y mayor autorreactividad hace referencia a todo este tipo de, usualmente, cosas que no deberían desencadenar ningún tipo de reacción ciertas personas, y más que todo cuando hay disfunción de la barrera cutánea, es más probable que esos estímulos desencadenen una reacción, y esa inflamación o liberación de mediadores, como vimos, no es un mediador específico. Les hablé de algunos, pero pueden haber muchos más que todavía no se saben, desencadenan prurito. Y ya, además de la cerosis cutánea, entonces tenemos otro tipo de diagnósticos cutáneos que ya dermatológicos, que son más específicos. Las dermatitis de contacto irritativas o alérgicas, la dermatitis seborreica, la psoriasis, la urticaria, obviamente, que es de las principales que cursan con prurito y con lesiones específicas como son los sabones, y la dermatitis atópica, que comparte mucho la disfunción de barrera, que en este caso no sería por la edad, como ocurre más que todo en los pacientes ancianos, sino sería por mutaciones en el gen de la filagrina, que no permite entonces que esa barrera cutánea se forme de una manera adecuada y se pierda mucha más agua. La pérdida transepidérmica de agua sea mayor. El prurito desconocido, cuando no logramos encontrar ninguna causa para el prurito, entonces decimos que es un prurito desconocido, y es más que todo en los pacientes de edad avanzada. También se le conoce como prurito senil. Existen otras, entonces, como las enfermedades sistémicas, la enfermedad renal crónica, hasta el 77% de los pacientes cursan con prurito, las enfermedades hepatobiliares, más que todo las de origen colestásico, los desórdenes tiroideos, la policitemia vera, la deficiencia de hierro, y medicamentos, que en realidad son muchos medicamentos y pues muy comunes, como los opioides, la cloroquina que les había mencionado que está una vía específica, antihipertensivos captopril, enalapril, furosemida, hidroclorotiazida, antibióticos, pues imagínense, betalactámicos, que son muchos, incluso pues los anticonceptivos como las progesteronas, los anticonceptivos orales, pueden ser causas del prurito, que también es importante a la hora de hacer el abordaje, ver si es ese medicamento el que le está causando. Y no quiere decir que porque sea un medicamento que ya lo lleva tomando mucho tiempo, que es decir, es menos probable que si ya lo lleva tomando mucho tiempo, ahora desencadene prurito, pero también debe tenerse dentro de las posibles causas. Existen causas también específicamente neurológicas. Una sería el prurito brachiorradial, que aquí hay una cierta discusión donde se cree que es, unos dicen que es una fotodermatosis, es decir, que es una enfermedad desencadenada por la luz solar, y otros específicamente dicen que es una radiculopatía eh, cervical, específicamente en C6. Eh, en realidad, lo que más se ha visto, que es más frecuente y lo que la mayoría de reportes de casos muestran, es que la mayoría de estos pacientes tienen una radiculopatía. ¿Listo? Y una cosa muy característica es el signo del cubo de hielo o el ice pack sign, que lo que hace, lo que se refiere es a la mejoría significativa del prurito cuando los pacientes se ponen hielo en la zona. Y es un prurito que se localiza específicamente en el dermatoma C6. Otra también de origen neurológico es la notalgia parestésica, que esta es secundaria a compromiso de las raíces espinales desde T2 hasta T6, y se caracteriza por presentar una mácula hiperpigmentada en la región interescapular asociada a radiculopatía en alguna de estas desde T2 hasta T6, que ya más ahorita les voy a mostrar dos imágenes porque de verdad son muy características y uno las puede ver, más que todo la notalgia parestésica, y reconocerla muy fácil. Eh, Psiquiátricas también existen muchas, los trastornos somatomorfos, la esquizofrenia, las alucinaciones o los delirios de parasitosis, el síndrome de Ekbom, que es bastante, pues, es muy, ¿cómo se dice? Muy molesto para el paciente porque él siente que le están caminando animales o parásitos dentro de la piel, incluso ellos mismos le hacen lesiones tratando de sacarse los parásitos que obviamente no existen. Y también otro muy importante
son los trastornos de adaptación, que son ante eventos estresantes, el cuerpo reacciona tomando ciertas conductas o ciertas reacciones comportamentales o emocionales que pueden, por ejemplo, llevar a una sensación de prurito. Por ejemplo, yo conocí una vez una paciente que ya era muy enfática en decir que desde el día que se le murió el papá, a ella le empezó a picar todo el cuerpo y ella llevaba 20 años y con ese prurito generalizado y no encontraban otra causa. Probablemente eso haya sido lo que desencadenó el prurito en esa paciente y estos son los más difíciles de tratar porque usualmente los médicos, usualmente sí, en el abordaje del prurito no se pasa por la mente que bueno, a lo mejor tengo que tratarle, de pronto quedó muy deprimida después de que se le murió el papá o quedó con una ansiedad o necesita terapia, etcétera, cosas que de pronto no pensamos que se puedan relacionar, pero no, que en realidad están demostrados que sí existen y sí se relacionan bastantemente. Entonces acá vemos dos imágenes. Esta es la de la notalgia parestésica, que como vemos es la mácula hiperpigmentada a nivel interescapular principalmente. ¿Qué pasa? Hay otro diagnóstico que es la amiloidosis macular, que es igual, o sea, es una mácula hiperpigmentada en este nivel. Lo que pasa es que es discutido, pero algunos autores dicen que en realidad la notalgia parestésica es específicamente la radiculopatía y esto lleva a que hayan cambios sensitivos locales, a que haya prurito en esta zona. Y el prurito en esta zona, o el prurito localizado, y el rascado, por así decirlo, localizado, lleva a la amiloidosis macular, que la amiloidosis macular es por el rascado crónico, hay apoptosis de queratinocitos que liberan todo ese material intracelular a nivel extracelular y causa reacciones, por ejemplo, acá sería postinflamatorias, donde hay activación de melanocitos y genera entonces esta hiperpigmentación. Entonces, podría decirse cuando no está asociada a esa radiculopatía, se creería más que es una amiloidosis macular, mientras que cuando hay afecciones de los nervios, esos nervios específicos, sí se podría hablar más de una notalgia parestésica, sin embargo sigue siendo muy discutido. Y aquí entonces vemos simplemente cambios del rascado, lo que les había dicho, estos son escoriaciones puntiformes, simplemente vemos que son por rascado en el área brachiorradial, que es lo que les había dicho, el prurito brachiorradial, que es simplemente, específicamente, sensación de prurito en el dermatoma C6. Entonces, cuando logramos identificar la causa del prurito o el paciente dice, bueno, yo tuve eso o tiene una enfermedad en la piel que podamos verla y diagnosticarla, es mucho más fácil. Sin embargo, cuando hay pacientes que tienen un prurito generalizado y no tienen lesiones cutáneas, a veces el abordaje es bastante difícil. Entonces, como recomendación número 1, lo que hace la guía para el abordaje del paciente con prurito generalizado de la Asociación Británica de Dermatología es a todos los pacientes se les puede solicitar un hemograma, ferritina, BUN, creatinina, electrolitos, pruebas hepáticas, PCR y unos rayos X de tórax. Y según la historia clínica y el examen físico, debemos guiar los distintos paraclínicos para un prurito paraneoplásico, que también esa es otra causa de prurito generalizado sin dermatosis específica, que es el paraneoplásico. Entonces tenemos que esperar a ver, según el paciente lo que refiera, si hay pérdida de peso, no la hay, si tiene disnea, sudoración nocturna, etcétera, guiarlo para ir viendo. No es decir, a todos hay que pedirles tomografía, a todos hay que pedirles resonancia, no, es guiarlo según la enfermedad actual, pues, o la historia clínica. Y ya entonces, según los casos, podemos entonces guiar qué otros más estudios podemos solicitar. Entonces ya no sé, la vitamina D también puede ser útil, causas infecciosas, VIH, hepatitis, en casos de que nos guiemos por algo para neoplásico, entonces si es necesario tomografías, resonancias, descartar entonces infecciones por malaria, estrongiloidiasis o incluso una biopsia de piel para aclarar el diagnóstico como tal. Bueno, y en cuanto, ya para, pues como llegando a la parte final, en cuanto al tratamiento, es muy similar a como lo que se propone en el dolor, que sea algo escalonado. Entonces tenemos uno que son las medidas que se le deben hacer a todos. Listo, que son medidas que indistintamente las podemos hacer y probablemente les vaya a ayudar en algo. Y si no les ayuda en nada, tampoco les va a hacer daño. Tenemos por otro lado las terapias específicas
cuando logramos identificar la causa, y ya la terapia sintomática, cuando a pesar de haber hecho esas medidas iniciales, no logramos controlar el prurito, tampoco tenemos la causa, pero pues entonces tratemos el prurito nada más. Y dentro de todo el abordaje terapéutico hay que tener en cuenta la comorbilidad o lo que lleva a tener un prurito crónico. Entonces, el insomnio, depresión, ansiedad, que también es nuestra responsabilidad en el abordaje o en el tratamiento del prurito, también tratarles todos este tipos de cosas. Entonces, número uno, las medidas generales que aplican para todos. ¿Qué serían estas? Que son medidas para evitar la cirrosis cutánea. Entonces, evitar siempre los baños deben ser cortos, evitar el uso de jabones o jabones que tengan detergentes, si no se prefiere el uso de Sindex, o el uso de jabones de manera limitada, es decir, genitales, axilas, pies, pero no es necesario el uso por todo el cuerpo del jabón, porque eso lo único que hace es resecar más la piel. Evitar el uso entonces de todos esos estropajos o de esas, ¿cómo se dice? Como esos guantes mecánicos para exfoliarlos, porque en realidad más que tener un efecto beneficioso, es el efecto contrario. Entonces, evitar el agua extremadamente caliente. Son más que todo, son recomendaciones muy similares a las que se le hacen a los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, siempre que laves la ropa, entonces evitar que queden residuos y que siempre la enjuaguen bien, no usar, bañarse por periodos de tiempo muy largos y a la hora de secarse, pues no hacerlo como estregando, sino hacerlo como en toquecitos y suave, pues despacio. Y también tratar si hay algún tipo de desencadenante, evitarlo. Entonces, si sabemos que cuando uso lana me da prurito, pues no me pongo tejidos con lana, o si específicamente cuando me aplico tal cosa. O sea, si se logra identificar, evitar eso. Y también, más que todo, por ejemplo, en los niños, mantener las uñas cortas y en algunos casos, pues incluso se pueden usar hasta vendajes para evitar como ese rascado, porque el rascado hace como, es un círculo vicioso donde hay prurito, te rascas, pero eso te da una sensación de satisfacción. Sin embargo, después el prurito continúa, continúa y te vas a seguir rascando hasta que ya no te va a generar satisfacción, sino que además de prurito vas a sentir dolor y se va a perpetuar y ya además de prurito vas a tener lesiones en la piel. Entonces, eso sería algo inicial. Y aparte de eso, inicial también sería el uso concomitante de emolientes, que pueden ser, pues hay desde muy baratas hasta muy caras, dependiendo de la cantidad de componentes que tengan, siempre tratando de, obviamente, adecuarse a cada paciente. eh, pero bueno, desde que sean sin olor, sin color, sin parabenos, etcétera, y que sean, en lo posible, que sean como con componentes especiales para que sean una buena emoliente, que tengan vaselina, por ejemplo, para ser oclusivos, que tengan agentes como urea, que lo que hace es ayudar a hidratar más, o por ejemplo que sean ricas en ceramidas o ácidos grasos, que ayuda a mejorar esa barrera cutánea, también pueden ser muy útiles y siempre, siempre como primera línea en todo paciente se puede tratar de esa forma. Es decir, en un paciente, por ejemplo, anciano, lo primero que puedes hacer antes de pensar en un montón de cosas, si simplemente tiene prurito y tú evidencias algo de resequedad en la piel, puedes iniciar ese tratamiento. Medidas generales y emolientes y esperar a ver cómo le va después de eso, porque como les dije, hasta el 85% de los casos, la causa del prurito es la resequedad en la piel. Entonces ya una vez tengamos, por así decirlo, esas medidas generales, ya podemos escalar o tener en cuenta otros medicamentos. El tratamiento de primera línea para el prurito son los antihistamínicos. Sin embargo, aunque es la primera línea y en todos los van a recomendar de primera línea, la evidencia científica de los antihistamínicos es poca, porque como les dije, les mostré, no todas las vías del prurito dependen de la histamina, hay muchas otras vías y muchos otros mediadores que quedarían por fuera si solo lo tratamos con antihistamínicos. Sin embargo, siguen siendo la primera línea y por experiencia clínica siguen siendo los que más se usan, y especialmente los de segunda generación que no tienen el efecto sedante, pues por así decirlo, que sí lo tienen los de primera generación, que los de primera generación se usan en casos específicos, por ejemplo, en los niños solamente en las noches para que se puedan dormir y el efecto sedante
me va a ayudar. Entonces, que se duerman y entonces no se rasquen por la noche y también les va a mejorar el prurito. Pero lo ideal es siempre usarlos de segunda o tercera generación que disminuyen o no tienen para nada ese efecto sedante, principalmente la fexofenadina, que varía en dosis desde 120 a 180 miligramos, la loratadina 10 miligramos, o la cetiricina, que tiene, esta sí tiene un leve efecto sedante. Algunas personas incluso dicen que con loratadina o cetiricina pueden presentar sedación, pero teóricamente no debería presentarse. Entonces, esto siempre inicialmente sería lo que se puede considerar. Ya de ahí en adelante podemos empezar a usar otros medicamentos dependiendo de la patología, más o menos. Entonces tenemos, por ejemplo, los antidepresivos. Entre los antidepresivos están la paroxetina. La paroxetina entonces se ha asociado a que tiene buen efecto sobre el prurito de distintas enfermedades, especialmente en el prurito paraneoplásico, en la policitemia o en el prurito de origen colestásico, más o menos a dosis iniciales de 20 miligramos al día. Tiene buena acción. El mecanismo por el cual sirve para el prurito no está totalmente pues dilucidado ni se sabe específicamente. Se cree que es porque lo que hace es disminuir la expresión de receptores 5-HT3 en las neuronas postsinápticas. Sin embargo, pues no es específico, pero se ha visto que sí es muy útil y muy bueno. Otro que también es una buena opción es la mirtazapina. La mirtazapina entonces se usa más o menos en dosis de 15 a 30 miligramos, que este es un estimulante selectivo tanto de serotonina como de norepinefrina y es muy bueno más que todo también en pacientes oncológicos. Es una muy buena opción. Por otro lado, también está la pregabalina y la gabapentina, que estos son agonistas GABA, que estos los que hacen es actúan sobre los canales de calcio dependientes de voltaje, tanto en el sistema nervioso central como periférico, y también influyen y disminuyen en la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Y también tienen acción sobre la sustancia P y el péptido relacionado con la calcitonina en estados de hiperexcitabilidad. Esos son muy buenos cuando ya hay sensibilización al prurito, por ejemplo. Y pues hay que tener en cuenta que estos medicamentos tienen unos efectos adversos, específicamente la pregabalina y la gabapentina, pues que los comparten, que es la sedación, la somnolencia, el aumento de peso y problemas oculares que a la hora de formularlos, pues hay que tener en cuenta. La gabapentina se inician, las dosis en realidad no son específicas, todas se basan en estudios eh, pequeños, uno o dos, que hicieron con ciertas dosis, pero no hay como una guía específica que diga, todos se tratan con gabapentina de tanto. No, lo que usualmente se ha usado es gabapentina que inicia desde 300 miligramos al día y puede llegar hasta 2400 miligramos. Y ya en casos específicos como tal, tenemos ciertos medicamentos. En las neoplasias sólidas, la paroxetina 20 miligramos día o mirtazapina de 15 a 30 son una buena opción. En los casos de uremia o los pacientes con enfermedad renal crónica, hay un abordaje. Entonces, lo primero es que tenemos que asegurar que si el paciente tiene diálisis, se las estén haciendo bien los días que es y lo necesario para él. Tenemos que asegurarle un adecuado balance de calcio con fósforo y también una aparato-hormona que esté controlada. Aparte de eso, una recomendación A es el uso de la fototerapia de la luz UVB de banda estrecha, que también sirve en otros tipos de pruritos. Sin embargo, en estos, en el que es ocasionado por uremia, es el que tiene mayor evidencia. Y ya, si de esos no se puede, podemos pasar a los otros medicamentos, específicamente gabapentina. Y en ancianos, en el prurito de origen desconocido, en el prurito senil, la gabapentina ha demostrado ser bastante segura, especialmente iniciando en los 300 miligramos, y de esta manera pueden, es como por así decirlo, ir escalonándolo. Primero descarto la resequedad, si no mejoro con esas medidas generales, trato con antihistamínicos, si no le mejoro con antihistamínicos, pues voy y escalo hacia los otros medicamentos que les acabé de comentar. Obviamente todo esto cuando no sabemos la causa, porque si sabemos cuál es la causa, lógicamente tratar esa enfermedad va a ser la que me va a ayudar a que desaparezca el prurito. Si sé que tiene una urticaria, el antihistamínico no voy a esperar para ponérselo
después de que ponga la hidratación. Lógicamente, el antihistamínico, que es la primera línea del tratamiento, es el que le voy a dar. Entonces, todos estos que les dije es para el prurito de origen desconocido, que es el más, por así decirlo, difícil de enfocar o tratar de manera inicial, porque ya el que tiene específico, le vamos a dar ese tratamiento de manera específica. Listo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Mauro, no, todo súper claro. Y la verdad, yo necesitaba esta charla mucho. Pues era, primero, me gustó mucho porque pues todos hemos experimentado el prurito, entonces era como muy chévere entenderlo. Y dos, porque tengo un caso en la familia de hace mucho tiempo con el que acabo de entender un montón de cosas y pues eso es algo que es, le dan muy poca relevancia en la clínica, entonces en las consultas siempre es como, no, loratadina, entonces de loratadina y ya, chao, pues entonces súper chévere el tema, como la verdad se me gustó mucho. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Mauro, muchas gracias. Conecté un poquito tarde porque llegué súper tarde pues a mi casa, pero yo creo que ahí me habré perdido 10 minuticos de tu charla, pero excelente, me gustó mucho. Y yo creo que hay muchas cosas ahí que tal vez, como decía Mariana, uno no alcanza a entender cuando tiene un paciente con un prurito crónico y más si es un prurito que de pronto esté asociado o que tenga un componente que sea más psicológico o psiquiátrico. Inclusive hay un grupo en Alemania, pues, para que busques los artículos, Mauricio, que hacen todo el estudio del aspecto psicológico en el prurito crónico. Ellos han descrito que las personas con prurito crónico tienden a tener un deterioro psicológico, enfermedades psíquicas como trastornos de adaptación o depresión que van a estar asociadas con este prurito crónico y que eso hace que sea aún más difícil el manejo de estos pacientes, que tú lo mencionabas, pues ahí también como una de las causas. Entonces, es bien interesante. Te agradecemos mucho por todo la revisión